Iñaki Urdangarín es como uno de esos cuadros que se pasan años en los sótanos de los museos. Al principio parecía una buena idea y se gastaron millones en él, pero ha resultado más económico olvidarlo y dejarlo acumular polvo que intentar revenderlo. Era un capricho que sirvió para escenificar el rollito olímpico que la Casa Real siempre había querido atribuirse. No obstante, y a pesar del destierro institucional que se le nota en las orejas alicaídas y en el descoyuntamiento de las cejas, su borbonismo es innegable. Urdangarín ha demostrado gran capacidad mimética, tiene una nariz cebollona y emana sopor y pereza, cumple con la asepsia monárquica. Esto lo escribe el periodista Esteban Ordóñez en Contexto. Hoy hablamos de corrupción y de monarquía. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Urdangarín y del caso Nos. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Manolo Monereo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Pablo. Andrés Gil, del diario.es. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Nos acompaña Lucía Méndez, del periódico El Mundo. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Pablo. Rebeca Quintans, escritora, autora de una biografía no autorizada sobre Juan Carlos I. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Nos acompaña el inefable Juan Carlos Monedero. Bienvenido una vez más a este programa. Muchas gracias, Pablo. Y cierra la mesa Jacobo Teijelo, abogado. No es la primera vez que está aquí. Muchas gracias por volver. Bienvenido una vez más. Hola, buenas tardes. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Iñaki Urdangarín, marido de la infanta Cristina de Borbón, ha sido finalmente condenado a 6 años y medio de prisión por diversos delitos de corrupción del caso Nos. Junto a él han sido también condenados su socio Diego Torres y el expresidente balear Jaume Matas. Sin embargo, la infanta ha sido absuelta. Además, por el momento ninguno entrará en prisión y quedan en libertad provisional sin fianza. El caso ha puesto en el centro del debate la cuestión de la igualdad ante la ley. Además, la misma semana que se conocía la sentencia del caso Nos, un rapero ha sido condenado a 3 años de prisión por injurias a la corona en una canción. Esta noche, en Fort Apache, analizamos el estado de la justicia en España a través del caso Nos. En una canción para la tuerca rap, porque todo está conectado. Empezamos, como siempre, en este programa con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿Qué es lo que estaba en juego con el caso Nos? La credibilidad de la justicia, y que es justamente lo que se va a poner en juego definitivamente. Es decir, la poca credibilidad que tiene la estructura de la justicia española en general y específicamente el tratamiento que le dan a la casa monárquica en especial, ¿no? Yo no tengo otro remedio que recordar a Andrés Bódalo en este momento, ¿no? Un compañero que conozco desde que era un muchacho, que está en la cárcel del Jaén por una serie de conflictos laborales y que le acaban de denegar la petición de libertad, aduciendo de que no está arrepentido de lo que ha hecho y que por tanto va a tirarse los próximos 2 años de su vida en la cárcel por una serie de conflictos laborales. Lo fundamental para mí es unir la sentencia del caso Nos con el nuevo fiscal general, porque creo que hay una nueva fase que se ha abierto. Es decir, mi opinión es que la restauración que está en marcha, la clave es la impunidad de los poderosos. Eso es lo que viene ahora. Gracias, Manolo. Andrés. Sí, yo creo que además de la credibilidad de la justicia, lo que estaba en juego era el aguante, la credibilidad, la fortaleza de seguramente la clave de bóveda de todo el régimen, que no deja de ser la monarquía. Hemos hablado muchas veces de crisis de régimen, hemos apuntado detalles, pues el conflicto territorial, Cataluña, el bipartismo que se cae, un modelo económico de trama, como estáis diciendo últimamente, etcétera. Pero evidentemente, al final lo que lo termina sosteniendo es la monarquía, que es muchas veces lo que menos se pone en cuestión. Y claro, un golpe duro a la monarquía en un caso como este de corrupción, en el que están implicados el poder político, está implicado el poder empresarial, el poder económico, habría sido duro. Y de momento, bueno, se está cerrando un poco en falso, yo creo.
Gracias, Andrés. Lucía. Sí, bueno, a mí me parece que el caso Urdangarín indudablemente es una piedra de toque para nuestras instituciones, desde la jefatura del Estado, que encarna el rey, hasta la Fiscalía, que es otro poder del Estado, hasta la Justicia, que es otro poder del Estado. Creo que efectivamente ha habido una cierta decepción en la opinión pública, creo yo, a propósito de cómo se ha resuelto la primera fase del juicio, ¿no? Estamos esperando, en fin, todavía queda la casación en el Supremo y no sabemos. El hecho de que efectivamente haya sido tratado de una forma obviamente distinta a las expectativas que había, pues yo creo que no es nada bueno para la monarquía ni para la imagen de la monarquía. Pero también pienso, y mirando atrás, que tenemos que tener en cuenta que este muchacho, Urdangarín, a punto estuvo de cargarse la monarquía. Es decir, que lo que se ha hecho, creo que hace 15 años nadie hubiera supuesto que el yerno del rey o el cuñado del rey iba a ser condenado, por lo menos en primera instancia. Gracias, Lucía. Rebeca. Creo que en este caso lo que tenía mucha importancia y lo sigue teniendo porque está cerrado en falso es el comprobar hasta dónde llega la impunidad de la familia real, ¿no? Pues se ve que tiene un tiro bastante corto, pues puede llegar solo hasta un cuñado, a nadie de apellido Borbón, y además de una manera muy matizada, y en ese sentido pues un fracaso, ¿no? El experimento de a ver si se les puede juzgar o no. Pero de todas maneras yo creo que ya fue un avance muy importante, muy importante. O sea, la bajada, el descenso de Urdangarín hacia los juzgados de Plaza de Mallorca, esa imagen, ya el hecho de ser juzgados, de que la infanta se sentara en un banquillo, yo creo que fue muy importante y que es una imagen que se va a guardar en la memoria durante mucho tiempo, ¿no? Y me parece que es abrir una puerta. Me parece el primer caso. Yo supongo que después de este podrán y vendrán más. Gracias, Rebeca. Juan Carlos. Yo creo que Urdangarín es el hombre correcto, un Vivales que viene del mundo del éxito, del deporte, en el lugar correcto, que es el entramado cuya piedra de bóveda es la monarquía, en el momento equivocado, que es una crisis del régimen que ha funcionado sobre la base de un bipartidismo que está en cuestión por el surgimiento de Podemos y de Ciudadanos, una crisis del centralismo que está en cuestión por la tensión que hay en Cataluña y una crisis de la corona que estaba en cuestión por los desatinos del rey Juan Carlos. Creo que la monarquía sostenía un entramado, una trama, ¿no?, como venimos comentando últimamente, que viene de los reyes católicos y que se sustancia sobre todo con Cánovas del Castillo, y que es un entramado de poder que ahora mismo ya no se puede sostener por dos cuestiones. Una es porque el ejército, que era el gran garante, ya no tiene la función que tenía, y en segundo lugar porque los jueces ya no son tan homogéneos como eran en su momento. Gracias, Juan Carlos. Jacobo. Sí, yo creo que la situación es dinámica realmente, es decir, no es que haya una foto fija, sino que ha habido un momento de avance y en el momento actual nos encontramos en una retoma de posiciones y están consolidando, reduciendo daños. Es decir, estamos en lo que en la rebelión en la granja, el momento en el que se cambia la Constitución y dice todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Hemos llegado a ese momento. Y especialmente está en juego la justicia, pero está en juego también los mecanismos de propaganda y de formación de opinión y de censura, ¿por qué no decirlo?, que han crecido de una forma tremenda, por muchas vías. Y está en juego también la forma de poder en realidad. Es decir, ha habido un momento que se desmandó la población y están volviendo las aguas a su cauce. Y las expectativas yo entiendo que son muy malas. Las expectativas son que incluso podría no entrar en prisión. Es decir, el partido siguiente se juega en casa y no hay equipo contrario. Forma de poder, trama, impunidad. Hay un periodista conservador, Jesús Cacho, que habla directamente de una operación tijera que vincularía a la Casa Real al Partido Popular y al Partido Socialista como elementos sustentantes de un sistema político, digamos, en busca de garantizar acuerdos que mantengan, digamos, ciertos niveles de impunidad. ¿Pensáis que esto existe? O sea, que existen acuerdos no escritos entre los partidos tradicionales, digamos, del sistema del turno en España y la Casa Real para que determinadas cosas no se toquen. Cánovas del Castillo se inventa una España que la va a anclar en los visigodos, falsa, centralista, católica, cuya, ya digo, piedra de bóveda es la monarquía. Y que se articula en torno a un juego turnista, ¿no? Cuando eso se pone en cuestión,
este sistema responde. Se había puesto en cuestión unos años antes con la Primera República, donde se impugna ese modelo centralista con 4 presidentes catalanes de la Primera República. Y se impugna de una manera absolutamente evidente con la Segunda República, y por eso Franco tiene que arrasar, ¿no?, con todo lo que significa. De hecho, la propia dictadura de Primo de Rivera es una crisis de régimen que acaba con la monarquía. Y entonces necesitan acabar con, ya digo, con todo lo que significaba la Segunda República, sobre todo porque es la primera vez que se anula ese principio monárquico, ¿no?, que es, de alguna manera, como dice Pérez Royo, el tapón, ¿no?, que permite que todo este entramado encuentre su espacio. Y por eso salen a defender también a la monarquía, cuando uno podría pensar, ¿por qué no lo dejan caer? Porque es que es el entramado que de alguna manera junta todas estas piezas. Es verdad que ha fallado algo ahora, que antes el gran garante de todo esto era el ejército. Por eso hay una cosa que me ha dejado muy de piedra, si me dejáis contaros una cosa muy rápida. El día que abdica el rey, por la mañana, en una reunión privada, le entrega al hijo el mando supremo del ejército. Y por la tarde va a que lo coronemos rey al Parlamento, ya vestido de jefe del ejército. Es decir, que el rey Juan Carlos asume que él es el que tiene como rey el poder del ejército y por tanto es el que garantiza todo este entramado. Y eso es lo que hoy ya no vale, ¿no? Y por eso creo que hay fisuras. Pero es que eso no es una cuestión menor, o sea, porque en la transición española uno podía entender una realidad. O sea, que en ese contexto hubiera miedo, pues ¿cómo no iba a haber miedo? Si es que, digamos, el ejército español no tenía ninguna lealtad democrática. Y efectivamente dan un golpe de Estado y digamos que la continuidad de la jefatura del Estado en Juan Carlos es una garantía de que el ejército en última instancia puede estar controlado. Y de hecho el 23F hay una enorme ambigüedad con el papel de Juan Carlos, pero finalmente parece que la capacidad de decir que sí o decir que no la tiene él. Eso puede explicar muchas cosas, claro. En el presente dices, esto de la monarquía, ¿para qué? Yo empiezo por una anécdota, ¿no? Una mañana, muy temprano, estaba oyendo a Antonio Herrero, que murió, y de pronto aparece, tenemos aquí a una conocida actriz española que nos va a explicar una historia, ¿no? Y esta actriz, que todo el mundo sabemos quién es, pues acaba de decir lo siguiente. Yo estaba allí, yo lo oí, no era algo que me inventara, ¿no? Me voy y me dice, me acaban de robar unos vídeos. ¿Y sabes quién te lo ha robado? Colón de Carvajal. Esas dos cosas yo las oí. Me voy, tenía una cita con un tal Julio Anguita un rato después, y me dice, digo yo, Julio, ¿tú has leído esto? Entonces Julio me empezó a contar una caja negra de corrupciones del rey terribles, ¿no? De temas que iban de todo tipo, financiación ilegal del partido y tal. Todo eso que ella cuenta muy bien. Bueno, ¿a dónde quiero decir, no? ¿Cómo que no hay una trama en torno al rey? Hemos tenido un rey corrupto. Repito, corruptor, de vida disoluta. O sea, hemos tenido a un Borbón en su esencia, en el 13, en el 12, bueno, en todas las opciones. Y no nos hemos enterado de eso todavía. Es decir, hoy ha habido una omertá, un juramento en torno al rey que nos ha impedido que conozcamos lo que ya conocemos porque está escrito. No solo en tu biografía, no solo las cosas que Pilar Urbano cuenta, no solamente 1000 cosas que están por ahí, que todo está escrito, pero que nadie hace un relato de eso culpabilizando al rey. ¿Y por qué? ¿Dónde estaba aquí el problema? Porque el rey en España ha mandado siempre. Ha sido el centro del poder, porque el centro del poder en todo esto era el aparato del Estado y en el centro del aparato era el ejército, que tiene unas funciones constitucionales nada más y nada menos que la defensa de la legalidad y de la unidad de la patria. Y el jefe de eso era el rey. ¿Sabes, Manolo, dónde se ve eso de una manera brutal? En los papeles de Wikileaks, el único rey que sale es el nuestro, Juan Carlos. Diciendo el embajador, dile al rey que lo solvente. Y eso no se sabe. Habla con el rey que lo solucione. Eso no se sabe. Eso, es decir, ningún español mínimamente informado conoce que ha tenido un rey corrupto y corruptor, lleno en todo tipo de tráfico y de negocios del peor estilo, y eso lo sabemos todo el mundo, y encima tenemos un rey que ha pasado inmaculadamente en la transición, el motor del cambio, y que al final nos cuenta que fue él que venció el golpismo militar, ¿no? Hombre, pues eso es lo que ha entrado en crisis, ¿no? Inmaculadamente, fíjate si se sabe, fíjate si todo esto que tú cuentas será tan así, que el rey tuvo que abdicar,
quiero decirte que es que no, a ver, que no sigue siendo rey. ¿Y cómo fue la operación de abdicación? Bueno, me refiero que fue muy interesante. Con Rubalcaba allí operando, ¿no? Claro, Rubalcaba y Felipe González, que fue el maestro. Me refiero que las responsabilidades en las que hubiera incurrido el rey, fíjate si son tantas que tuvo que dejar el trono. Y él no quería, él no creas que abdicó por su... Es decir, de hecho, su propia mujer, la reina Sofía, siempre dijo, los reyes se mueren en la cama. No, tuvo que abdicar. ¿Por qué tuvo que abdicar? Porque la presión de la sociedad española le obligó a abdicar. Bueno, esto es una cosa muy positiva. A mí, particularmente, me parece muy positiva, porque efectivamente durante muchos años el rey fue la piedra de bóveda de un sistema político que efectivamente todo el mundo defendía y que, bueno, en el fondo yo creo que ha dado una cierta estabilidad al país, la que sea, pero ha dado una cierta estabilidad. Es decir, cuando no la dio, cuando se portó mal, porque el rey se portó mal. Es que no se portó bien nunca. Sí, Dejadme que ordene un poco el debate. Andrés, después Rebeca, y vamos con esto del comportamiento del rey. Bueno, es que yo creo que cuando se habla de si hay o no hay una alianza entre el Partido Popular y el Partido Socialista para proteger al rey, yo creo que sí que hay que diferenciar Juan Carlos de Felipe. O sea, yo sí creo que efectivamente toda la transición al final la hicieron de la mano la derecha que venía del régimen y que se hizo el harakiri y que terminó en el Partido Popular, y la izquierda del Partido Socialista fueron los actores que entre unos y otros terminaron por conducir esto. Pero efectivamente el rey Juan Carlos abdicó no por gusto, fue obligado a abdicar. Y yo creo que Felipe sabe perfectamente que su trabajo es mantener la monarquía, sabe que solo existe para eso, para preservar la monarquía. Entonces yo creo que es una situación distinta. Tampoco el Partido Popular y el Partido Socialista solos pueden proteger al rey ahora mismo. Hay muchos más actores como Podemos, Ciudadanos, no sé, la propia Izquierda Unida de hoy no es la de hace 40 años. Yo creo que no es lo mismo. O sea, yo creo que ahora puede haber una connivencia por mantener la institución monárquica, pero no creo que haya una connivencia por proteger desmanes del rey Felipe VI. Rebeca. Sí, yo volviendo a tu pregunta inicial, eso si hay un pacto PP-PSOE, yo creo que sí que lo hay, que se pactó en el momento de la abdicación y con leyes el tema del aforamiento exprés, por ejemplo, que era una protección para mantener la monarquía, y que sí, que fue una ficha Juan Carlos que se sacrificó porque estaba muy quemada para mantener el sistema, para salvarlo, ¿no? Mantenerlo con Felipe. Y creo que nos estamos dejando engañar otra vez, porque ya aprendimos que con Juan Carlos nos engañaron durante muchísimos años, durante décadas, transmitiéndonos una imagen que hoy sabemos que era falsa, de rey campechano y demócrata y honrado y maravilloso. Ya sabemos, ya aprendimos cómo funcionaba eso, ¿no? Y la estrategia que están siguiendo ahora, que es decir, pero Felipe no, Felipe es bueno, nos la estamos creyendo con poco criterio. Yo creo que se está siendo muy poco crítico. Yo creo que está medido desde el poder eso de proteger a Felipe. Felipe es otra cosa, pero la gente de izquierdas está siendo muy poco crítica, porque está dando señales de que tampoco es tan buenísimo el tema de sus amigos, el Compillogui, por ejemplo, que es un personaje, López Madrid. Pero fíjate, eso lo hemos publicado. Quiero decir, es que de Juan Carlos no se publicaban cosas. Pero pasa desapercibido, que es su amigo íntimo. Igual que y está procesado en varios casos. Volviendo a Urdangarín, que tenemos ahí detrás, también se le dejó fuera cuando el introductor de Urdangarín en esos medios fue Felipe. Y el amigo que metieron en el gobierno balear para facilitar, Pepote Ballester, que luego es un testigo protegido porque solamente cuenta lo que interesa que cuente, ese era un amigo de Felipe, no de Urdangarín.
Sí, pero el Compilloqui se le dejó fuera sentenciado en las tarjetas Black, si está en el caso Púnica. Tiene más cosas. Quiero decir que también te dice un poco de qué tipo de persona es, qué amistades tiene, a qué se dedica y lo que podría dar de sí. Que es otro estilo diferente a Juan Carlos, sí. Pero que sea una maravilla, yo no me lo creo. Me hago cargo que Felipe VI no va a tener entre sus amigos a los colegas aquí de Pablo, ¿no? O sea, esto es lo normal, ¿no? Es decir, que yo creo que no, tampoco podemos, o sea, es decir, si tenemos algún dato que implique al actual rey en algo, pues que se publique. Y yo creo que él, como dice Andrés, tiene razón, él no está tocado por la impunidad de su padre. Primero, para empezar, porque su padre, delante de los españoles, podrá ser mentira, verdad, la trama, lo que tú quieras, pero delante de la mayoría de los ciudadanos, él salvó el golpe de Estado. Y luego hay cosas discutibles, efectivamente, esa noche, pero la inmensa mayoría de los españoles lo pensó así. Puesto que lo pensó así, fue así. Porque sí, es que y si la inmensa mayoría de los españoles cree que el rey se legitimó esa noche, es decir, pues ya está, por eso ha permanecido en el trono. Por eso, a pesar de las cosas que efectivamente hacía y de la vida que llevaba, permaneció tanto tiempo en el trono haciendo lo que hacía. ¿Por qué? Pues porque se ganó la corona una noche y luego se durmió y se dedicó a hacer lo que le diera la gana. Esto es lo que hizo el rey, que luego hemos descubierto, evidentemente todos. Pero yo creo que no se puede comparar con la actual rey, y estoy de acuerdo con Andrés. Es otra sociedad y él lo sabe. Es otra sociedad y él lo sabe. No se está comportando, de hecho, él se está comportando de forma muy distinta. Ha hecho algunas reformas en la Casa Real, ha quitado de la familia a todo el mundo, solo se ha dejado él y su mujer. Se ha casado con una periodista, es decir, que ha introducido... No, en serio, una persona también. Plebeya, claro, bueno, pero en el sentido contrario, es decir, ahora no hacen falta militares, ahora hacen falta periodistas. Es decir, la monarquía no es posible con transparencia. En ningún caso son compatibles. Estáis hablando de personas, lo de menos son las personas. Y no hay nadie que pueda dar un solo criterio moral, ético o político que justifique la existencia de la monarquía. Y doctores tiene esta iglesia. Bueno, ¿no? pero esto ya es otra cosa, claro. Ya empezar a distinguir si la mala es la mujer de Franco. No, hombre, es que esto estamos hablando ya de otro debate, que es monarquía. No, claro, pero es que en el fondo el problema es que es una anomalía jurídica. Una anomalía política y una anomalía ética. Que exista alguien que rompa. Todos somos iguales, pero uno no. Y cuando nosotros lo explicamos en la facultad, bueno, eso de la inviolabilidad es una cosa que no se va a producir nunca. Y llega el día y no solo se produce, sino que tiene carácter expansivo, que se quiere extender a todos los primos y cuñados de la monarquía. Sí, ese es el problema, esa es la categoría. No porque cuando yo asisto a un delincuente en una comisaría, el hombre sabe que ha hecho mal. Y sabe que ha hecho mal o ha chocado con las normas que existen en ese momento. Pero cuando les ves que llegan a juicio, dicen, esta gente, decía la señora esta, la hermana del... que cómo podía ser que se iba a ir de este país, que era una vergüenza, que aquí no teníamos clase ni nada, ni sabíamos cómo se hacían estas fiestas, ni nada por el estilo. Eso lo ha dicho. Es decir, está convencida de que tiene toda la razón. Ese es el problema. O sea, no es un problema de que son buenos o malos unos otros, es que no. En el momento en que hay transparencia, no puede haber monarquía. En el momento en que no se pueden construir los mitos del 23F y todo eso, por eso es el problema. Ahora no hacen falta militares, hay periodistas y hay gente que está constantemente censurando y destruyendo vidas de personas, matándolas civilmente cuando intentan sacar algo. Y hace poco lo hemos comentado, acaba de salir ayer el libro de Pedro Farré. Sería largo desarrollar todo eso, contando una participación de Urdangarín. Hombre, no me pongas como ejemplo un tío que se gastó 40.000 euros en prostitutas de las GAE. No vayas al detalle, vete a la categoría. La categoría es que en las GAE abrevaban muchos animales y que él era la persona que podía divulgarlo. Y que como ocurrió eso así, lo eliminaron en base a las debilidades humanas que podía tener. Pues me gusta mucho la frase del último día, cuando quedó vista para sentencia el juicio de Nos, donde a la infanta le pillaron diciendo qué ganas tengo de que salga al juicio y no pisar más este país. ¿Será porque los Borbones han sido maltratados en España? Me gusta recordar a Talleyrand, que decía, es costumbre monárquica el robar, pero los Borbones exageran. Hay un problema en España, y es que la única vez que los españoles hemos decidido qué régimen político queríamos era en la Segunda República. Tan es así, ¿no?, que Franco arrasó, igual que es una cosa que me parece muy interesante, Fernando VII arrasó con la Constitución del 12 y los dos tuvieron que llamar a fuerzas extranjeras a arrasar
con el principio democrático que se había sembrado para establecer otra vez el principio monárquico. Y llamó uno a los 100.000 hijos de San Luis y el otro llamó a las tropas moras y llamó a Hitler y a Mussolini para arrasar con lo que había supuesto la Segunda República. Y eso, hay una cosa que nos acompaña hasta hoy, y es que el principio democrático de nuestro país no existe porque está subordinado al principio de legitimidad monárquica. Y tenemos un parlamento, Pablo, donde tú estás, donde está Manolo, subordinado a la monarquía. Los diputados y diputadas, sobre todo el PSOE y el PP, están acojonados frente a la figura del rey y son incapaces de hacer valer un principio democrático en nombre del pueblo. Entonces, mientras que no seamos capaces de establecer esta soberanía democrática, yo creo que seguiremos existiendo subordinados y súbditos y tendremos ordangarines que aprenden en la cena de Nochebuena lo que después hacen. Pero fíjate, Juan Carlos, o sea, hay una cosa que nosotros creo que descubrimos bien, y es que la monarquía no podía ser derrotada en España con la bandera de la República, que ese era el escenario que interesaba precisamente a los monárquicos, porque eso, digamos que en el imaginario trasladaba a un debate del siglo XX que aparecía como viejo y en el que se sentían enormemente cómodos. Si es la tricolor lo que se va a oponer a la monarquía en España, los monárquicos están tranquilos porque digamos que pueden contener a los que podíamos estar a gusto con la tricolor. Cuando se asocia a la monarquía como el significante de la corrupción y la golfería en España, entonces la monarquía sí tiembla. Y digamos que ahí sí se pueden poner elementos en el debate, y yo creo que ahí nosotros actuamos con inteligencia, pero hay que reconocer que la Casa Real actuó con inteligencia, mucho más que algunos partidos. Es decir, si el Partido Socialista, en lugar de hacer la operación Pedro Sánchez, hace la operación Eduardo Madina, yo creo que les hubiera ido mucho mejor. Creo que el Partido Popular fue enormemente conservador y corrió muchos riesgos. La monarquía, después de las elecciones europeas, inmediatamente olfatea cómo está el ambiente y hacen una operación que es una operación que, claro, que es de marketing, pero una operación que funciona bien. Y al funcionar bien, de repente, el significante que se había convertido en lo que todo el mundo señalaba como la clave de la crisis de régimen, que era un tipo que en su edad, en su comportamiento, las cacerías, el nunca más lo voy a volver a hacer, era el significante de un sistema que se estaba pudriendo, inmediatamente lo cambian por una imagen diferente, que es una imagen con un matrimonio con la periodista, con todo lo que queráis, pero que logra, digamos, apartarse de la escena y tener que gestionar el caso Urdangarín, que no es una cosa sencilla, y parece que lo han gestionado con cierta habilidad. O sea, lo de mandarles a Suiza, digamos, en términos de marketing político no está mal pensado. Y a partir de ese momento, digamos que los significantes empiezan a ser otros. Entonces, claro, el problema de la política, yo ahí estoy de acuerdo con Lucía, no es tanto lo que sea verdad, sino lo que finalmente parece. Es decir, hacer política es, digamos, pelear los relatos. Es verdad que cuando tu relato tiene que ver con la verdad, pues es una ventaja que tienes. La mentira es más difícil de sostener, pero si tienes buenos apoyos mediáticos para sostener la mentira, vamos que sí se sostiene. Y hay una cosa que decía antes Jacobo, que merece la pena, porque al final la monarquía nos va a quitar el punto de vista de la justicia, del problema de la justicia en España, que a mí me preocupa mucho lo que viene ahora. Porque creo que él decía que estamos en un momento donde todo se está cerrando de nuevo y donde una restauración avanza. Si os fijáis bien, la restauración comienza con la entronización de Felipe VI. Ahí es donde cambia todo el panorama. Es decir, el sistema toma nota. Hay alguna periodista que ha dicho que eso se hizo en una finca que tiene en Extremadura Felipe González con el rey. Felipe fue el hombre clave en que el rey dejara dejar de ser rey, dimitiera o se fuera ahora lindamente de mérito por esos mundos. Bueno, pues en eso, para mí la clave es este proceso, ¿cómo va esa fase? ¿Qué está pasando ahora? Porque yo creo que lo de Urdangarín tiene mucho que ver con que esto ya ha pasado y no volverá. Viendo el otro día la comparecencia del fiscal general y la nueva doctrina sobre estos temas de la política, me di cuenta, con la seguridad y el desparpajo que este hombre hablaba, de que estamos en una restauración que va a llegar ya a la justicia y donde se acabó para siempre este tipo de juicios, se acabó para siempre meter el dedo en la corrupción, se acabó para siempre en ese mundo y que ahora todo se va a cerrar desde el poder. Y yo creo que la clave es en esta reforma que se ha hecho cuando este hombre viene a decir que mientras que esté ahí se va a intervenir
y si él no está de acuerdo, él va a seguir mandando porque el principio de jerarquía se va a imponer. Yo creo que eso es para mí lo más tremendo que estamos viviendo ahora, y que lo de Urdangarín lo que nos enseña es que esta impunidad se va a convertir en la impunidad de los poderosos. Es decir, la fase que estamos viviendo es restauración es igual a impunidad de los que mandan, ¿no? Enseguida seguimos con el debate, pero antes, Zapina Pache. Si le aplican los delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias y 2 delitos contra la hacienda pública. La sentencia le impone además una multa de 512.000 euros. Martín, cuánto me alegro de verte. Ya llevo aquí 20 minutos. Iñaki Urdangarín no irá a la cárcel y podrá vivir en su casa de Suiza. La Audiencia de Palma ha desestimado la petición de la Fiscalía y ha decidido dejar libre al cuñado del rey de España sin que tenga que pagar una fianza de 200.000 euros. En España, la Audiencia Nacional ha condenado a 3 años y medio de cárcel a un rapero por una canción sobre el rey emérito Juan Carlos. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis censores. Los 2 titiriteros encarcelados desde el pasado sábado han salido de prisión, pero tendrán que comparecer a diario en el juzgado y no podrán salir de España. 4 noches han pasado en prisión por presuntamente ensalzar a ETA y Al Qaeda y por incitación al odio en la representación de una obra infantil. Idle, diddle, diddle, diddle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen, right in the middle of the town. En el Palacio Marivent en 2003, Urdangarín firmó un contrato de 18 millones de euros con el entonces presidente balear Jaume Matas. Este concierto se lo dedico a la señora Justicia, en honor a las vacaciones que parece se está tomando y en reconocimiento al impostor que ha ocupado su lugar. Adelante, Luis. Sí, lo que estábamos comentando es que esto que decís precisamente recuerda ya que todos habéis dado una vuelta por el 19, vamos a hacer los demás. Recuerdo un poco aquello de la noche de San Daniel, cuando Castelar publicó aquel artículo del Rasgo criticando que la reina se había quedado con el dinero, y él viene a ser el nuevo Castelar, y estamos en esa situación, en 1865. El problema es que ahora no tenemos sargentos en el cuartel de San Gil para hacer lo que pasó en aquel momento, aunque tuvieron mala suerte. Es decir, sí que hay un momento de censura, y además hay que darse cuenta que está muy calculada la información. Es decir, se ha dicho que hay 6 años y medio, no es verdad. Esa lata se abre con varias llaves. En primer lugar, son varias condenas de menos de 2 años, cada una de las cuales podría aplicarse el artículo 88 de antiguo del Código Penal y permite que se sustituyan por multa. Y la condena más gorda, que es la de 2 años y medio, 2 años y 8 meses, esa es un conjunto de condenas, un concurso se llama. También se podría abrir esa lata y podría no entrar en prisión. Hay que tener en cuenta algo muy importante. El partido se juega en casa, es decir, mientras que en los tribunales de provincias se pueden encontrar jueces más o menos de su padre y de su madre, en el Tribunal Supremo todos están pesados, contados y medidos. Y hacen lo que están puestos por quienes están puestos. Y además, por si fuera poco, en ese partido, en el Bernabéu del Real Madrid, no hay equipo contrario, no se va a presentar el equipo contrario. Es una cosa que nadie ha dado importancia porque eran muy malos, se ha eliminado la acusación popular. Primero se impidió que entrasen otras acusaciones populares, porque incluso algunos periodistas llegaron a cuestionar qué era eso de la acusación popular. Y se dijo que no podía entrar, creo que era Anguita, una de las que se inventaron. Y en este momento se echa porque eran muy malos. Toda la vida fueron malos, pero en el momento adecuado alguien se acordó de lo malos que eran. Se echa esa acusación popular persiguiendo incluso a la abogada, que eso sería escandaloso en otros países, y yo lo tengo que decir, a mí las etiquetas me tienen sin cuidado, pero que a una abogada que está acusando un asunto tan trascendente se la persiga penalmente me escandaliza. Y esa chica, igual que lo que ha sufrido el abogado de Torres, lo conozco personalmente, y habría que ir incluso más allá, habría que preguntar al fiscal, etcétera, etcétera, y al juez. Claro. Entonces todo eso se ha hecho así, y en este momento las leyes permiten que si no hay una acusación que mantenga esa posición, habría que decirle a Anguita que intentase recuperar de alguna manera la acusación, que le dirían que no, pero que tendría una vía, pero
habría que pensar que en este momento nadie va a poder decir lo contrario de lo que digan los recursos. Si la Fiscalía se mantiene en una posición similar, el principio acusatorio, se llama así, impide que el tribunal pueda ser una tercera parte y decidir por su cuenta. El fiscal ha dicho que va a pedir más años de cárcel. Bueno, pero tiene que pedirlos bien. Ha dicho. Pero es que es verdad que si no hay acusación popular, solamente hay Fiscalía. Y la Fiscalía está en España en su mejor momento. Bueno, yo solo quiero recordar aquí, que se lo he recordado antes aquí al letrado, que el Tribunal Supremo, ese Tribunal Supremo que está en la trama y todas estas cosas que decís vosotros, ese Tribunal Supremo a los de Nueva Caixa Galicia, a la audiencia que condenó a los de Nueva Caixa Galicia, le dijo, no, les ha condenado usted a pocos años, así que haga el favor de meterles en la cárcel. Te recuerdo la Constitución, la de todos los animales son iguales. Bueno, lo que digo es que hay muchos ejemplos ahora mismo encima de la mesa. No voy a decir que ha sido condenado un señor que se llama Rodrigo Rato, que por si no os acordáis, os lo voy a recordar yo, que lo viví, era el tío más poderoso de este país con mucha diferencia y ha sido condenado. Es decir, y tiene más procesos abiertos. O sea que a mí hablar de impunidad así en general como que me suena que no. Ha dicho una cosa, yo Manolo, no creo que sea así. Ha dicho una cosa, Manolo, que yo no estaría de acuerdo. Yo creo que van a repetir errores, todos, porque es sistémico. Es decir, han pasado cosas que eran inéditas, Trillo no puede seguir en la embajada, Rato es condenado, la infanta tiene que sentarse. Es verdad que todo no avanza como desearíamos, pero hace 10 años todo era imposible, ¿no? Y es verdad que todo se está sosteniendo sobre un entramado de gente mayor que son los que sostienen al PSOE y al PP. Estos análisis de la gente más joven les suena a ciencia ficción, ¿no? Yo estoy convencido de que van a seguir cometiendo errores, porque no pueden no cometerlos, porque todo esto que están haciendo forma parte de un entramado donde todo está bastante interrelacionado y por tanto van a volver a equivocarse. Y ahí yo creo que vamos a estar nosotros dispuestos, ¿no?, como ciudadanía ya crítica, a decir, no te lo consiento, ¿no? Y por tanto yo no sería tan pesimista de pensar que va a haber un cierre categorial, se va a salvar Urdangarín, la infanta, va a haber una nueva restauración. Yo creo que no es tan sencillito, como en otros momentos de la historia. Recordad que salieron todos los medios a defender al rey diciendo que también cazaba a Hemingway, que no había pagado en el viaje, que había pedido permiso. Me disculpas, todos los medios menos el periódico donde yo trabajaba, si no te importa. Vaya, bueno. Para otras cosas no, pero para la monarquía es verdad que... Bueno, no, es verdad. Es verdad que siempre ha tenido ahí un punto... Sí. Por razones Andrés, es que el diario tampoco. No, claro. El diario, O sea, yo aquí sí que me voy a dar por aludido porque sí, efectivamente. Pero también por lo que comentaba Jacobo, cuando decía, no, es que ahora ya no hay ejército ni militares, ahora están los periodistas, está la censura, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que un ejemplo de que eso no ocurre es que estamos hablando de aquí de esto, por ejemplo, y que estos señores tienen 71 diputados y 5 millones de votos. O sea, yo creo que es un ejemplo. Otro ejemplo es que sepamos que a López de Madrid le llaman compillogi. Eso lo publicamos nosotros en el diario.es. Otro ejemplo es el libro de Rebeca. Sobre todo cómo sale ahora y cómo tuvo que salir hace 15 años, que no es lo mismo. Que no es lo mismo. O sea, sí que está habiendo un cambio. O sea, y no quiero hablar solo de nosotros. Efectivamente, hablar de Lucía. Bueno, ¿quién fue el primero que contó lo de Botsuana y todos aquellos líos con Corina, ¿no? ¿No fue Zarzalejos en el Confidencial.com? Sí. Quiero decir que... Zarzalejos, nada menos. Eso es, ¿no? Y hay otros compañeros, ¿no? Se hace la lista, Contexto, La Marea, bla, 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 ¿no? Y Infolibre, los que queramos, quiero decir, somos muchos. No creo que estemos en ese momento en el que... Sacamos a Corina en primera página. Claro. Yo creo que... Yo estoy con Juan Carlos. O sea, yo sí creo que harán... Estamos en 2017... es otro momento. Está por ver si se cierra o no se cierra, como dice Manolo. Pero desde luego que es un momento, es otro momento de época, ¿no? Cualquier crítica a esto es demoledora. Recuerdo cuando empezó la cacería en el mundo. ¿A qué cacería te refieres? La cacería no la cacería, cuando se terminó la veda al rey Juan Carlos. Es decir, cuando se pudieron empezar a contar cosas, ¿no? Yo estoy convencido que había habido un intercambio de algún tipo de favor que pidió el entonces director del Mundo a la Casa Real, no se lo concedió, se enfadó y soltó un aviso porque al día siguiente el rey lo recibió. Bueno, eso es un juicio de intenciones que te inventas tú. Hay causas y efectos que uno le hace pensar. Pedro J. pide que le recibe, le dice que no, suelta esto que voy a contar ahora a los hechos, y a los 2 días le recibe. ¿Qué pasó? Llegó la Sipachi, que salía, venía Felipe diciendo, papá, tengo 2 noticias, una buena y una mala. La buena es que tengo pareja, la mala es que es Alberto de Mónaco, ¿no? Entonces, bastó eso
para ver una pequeña revolución. Con esto quiero decir que cualquier información negativa sobre Felipe VI va a ser demoledora ahora. Sí, es decir, no creo que ya puedan tener el grado de impunidad ni colárnosla como nos la colaron en el 23F, ¿no? Yo creo que hay mucha más amplitud, ya no controla, los medios escritos ya no tienen credibilidad, perdón por salvo Lucía cuando escribe en El Mundo. Gracias, Juan Carlos. Todavía nos quedan. Los medios escritos los medios de papel, ¿no? Pero claro, es que hay otra realidad. Y hay otra manera de ver las cosas que ya no puedes controlarla, igual que no puedes controlar a todos los jueces. También puede ser que tengamos un rey que sea un hombre prudente. No, porque es sistémico, porque es el tapón de un, es el tapón puede ser que se gane corrupto. A efectos prácticos, que se gane su puesto con un comportamiento que sea, si no ejemplar, por lo menos que se le parezca, pero, ¿no? Que se acerque. Pero ¿cómo lo sabes? Porque no los sé. cambios que políticos y legales después de la abdicación fue ampliar la impunidad a la familia, por ejemplo, que antes no. A lo mejor, no sé si entraría en el rango de familia real, a lo mejor con las leyes que hay ahora, si el cambio que hicieron no hubiera sido ni juzgada la infanta, porque desde luego... Ahora no es familia real. La princesa de Asturias y Leticia Ortiz ahora mismo están protegidas. Antes no estaban las hijas del rey, se amplió la protección, ¿no? Y hombre, pues estamos viendo en los resúmenes y resoluciones judiciales de qué es lo que está pasando con la libertad de expresión. Entonces, hay que confiar en que debe de ser muy buena persona, y a lo mejor si no nos llegan cosas será porque no las hay. Pero el contexto no se le puede investigar. Los medios de información más importantes, si no digamos las televisiones están completamente cerradas y hay consignas de los jefes de Felipe ni mu. Sí, pues lo que es a Leticia, fíjate cómo la tratan, ¿eh? Perdóname. Pues a Leticia sí, y a Juan Carlos también. De los programas menos serios, más basura que hay en este país. Es decir, que el respeto... en fin, yo no creo que se esté respetando. ¿Y lo que ha pasado con el jueves? Es decir, alguien se llega a plantear una portada que puede ser más o menos ordinaria. Hubo una que se secuestró hace años, pero alguien se plantea si eso debe de pasar o no debe pasar. Si alguien cree que tiene derecho a decidir lo que debemos leer los demás, ordinarieces o no ordinarieces. No ha sido secuestrada por nadie. El hecho de que alguien se plantee en voz alta eso ya es significativo. Eso es significativo de algo. Pero además hay los ataques son la jugada envolvente. La censura la ves, los que nos dedicamos a esto de los juicios, lo ves, por ejemplo, la evolución de todos estos delitos de enaltecimiento del terrorismo o lo de las víctimas. Es una locura. Y puedes comparar lo que pasa hoy y lo que pasaba hace 10 años. Que hoy hay más enaltecimiento del terrorismo, todo es terrorismo, y antes no había nada. Si ves, por ejemplo, lo que ocurre en los casos de islamismo, por leer, por no hablar con los vecinos, por cambiarse de ropa, eso lo traduces a vasco y metes 300.000 personas hace 10 años en la cárcel. Es decir, esa progresión que va aceptando la gente, en que alguien puede decidir lo que leemos y lo que no leemos, lo que vemos y lo que no vemos, eso es censura. Y que la gente lo acepte con normalidad, porque hay unos enemigos malísimos, es lo que normaliza la censura y lo que hace que todos nos pensemos antes de hablar lo que vamos a decir. Y eso es verdad que en los últimos años en este país es verdaderamente escandaloso. Hemos retrocedido una barbaridad. Yo creo que hay una realidad por debajo que no se cree estas cosas. Es decir, que creo que hay un país oficial y hay un país real, ¿no? Sí. Y entonces lo vemos con los alumnos, ¿no? Es decir, yo este año estoy dando clase en Derecho, parecía que era como pues no es verdad, o sea, es decir, que los alumnos de Derecho pues tienen la misma mirada crítica y ya no están dispuestos a comprar determinadas cosas, ¿no? Porque la sociedad, como tú dices, está cambiando. O sea, lo que tenemos es que ver la jugada en su conjunto. Es decir, que hay un intento, desde que fue entronizado Felipe VI, de una restauración que salve al régimen de su enemigo, eso lo estamos viviendo cada día. Eso es lo que explica que detrás haya una trama. ¿Cómo que no va a haber una trama que se oponga a los cambios que este país necesita si pone en cuestión, entre otras cosas, los poderes reales del país? Claro que lo hay. Si es que es casi absurdo. Ahora hemos visto cómo se ha intervenido sobre un partido político
como el Partido Socialista, y se ha intervenido desde poderes fácticos, desde tramas organizadas a través de medios de comunicación de poderes, y se ha intervenido y se ha echado un secretario general. Hemos visto lo que ha pasado en Podemos y en su mundo. Es decir, se está interviniendo, se está poniendo freno, se está articulando procedimientos, instituciones y hechos para intentar que el régimen se mantenga en lo fundamental, que es la clave, yo creo, de esta transición. Lo que pasa es que en España, cada vez que hay una crisis, siempre viene una restauración, que es la cooptación de la oposición por el poder, que es el problema que tienen, en este caso con Podemos, y que no lo han podido resolver, pero que están ahí, que van a seguir darle que te pego. Ahora mismo estamos viendo, de facto, un gobierno tripartito. De facto, en todos los grandes problemas vemos esas tres fuerzas políticas organizadamente salvando. Estamos viendo lo que será dentro de poco la nueva composición del Tribunal Constitucional. Estamos viendo la intervención del nuevo fiscal. Todas estas cosas no son cosas extrañas, se están organizando. ¿Qué ocurre? Que por abajo la sociedad ha cambiado y que hay gente que lucha contra eso. Bueno, lo que tenemos es una lucha entre las fuerzas que estamos por la regeneración democrática, por la ruptura democrática en este país, y las fuerzas que están por una restauración más o menos pacífica, más o menos benévola, que encabeza a mi juicio Su Majestad Serenísima. Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, un minuto cada uno de conclusiones. Empiezo contigo, Jacobo. Bien, creo, como decía al principio, que este partido hay que jugarlo. Efectivamente, si lo decimos mucho, puede que rompamos la magia y realmente no se produzca, pero eso es lo que llaman los juicios los americanos el deviation. Es decir, hay que decir cuál es el sesgo para que no se produzca, para que la gente sea consciente. Es decir, no hay un resultado predeterminado. Se puede decir, pero hay un riesgo de que Urdangarín no llegue a la cárcel. Y el hecho de que Urdangarín vaya a la cárcel no nos gusta. A mí no me gusta que ninguna persona vaya a la cárcel. Pero es el hecho de que una institución se someta a la justicia. Es lo que está en juego. No que si este chico es más alto o menos alto, lleva tal ropa o tal otra. Ese es el problema, de si estos señores pueden vivir sin trabajar por derecho propio o tienen que trabajar como los demás para comer todos los días. O si quiere su suegro o su hermano darles de comer, que les lleven a casa. Pero no vivir como reyes, toda la familia, por derecho propio, que es lo que se está discutiendo realmente. Por eso entiendo que es un momento crítico y que quizás, insistiendo en estas cosas, podemos evitar que pasen algunas, al menos poco a poco, ¿no? Gracias, Jacobo. Juan Carlos. Yo creo que se han roto los cuatro elementos esenciales que sostenían este sistema. Se ha roto el bipartidismo por la emergencia de Podemos, se ha roto el centralismo unitario por el derecho a decidir, se ha roto el catolicismo por el laicismo creciente y también por el odio sustancial de esa doctrina hacia las mujeres. Creo que se ha roto, ¿no?, el monopolio de la judicatura porque se ha ampliado la base social de los jueces y se ha roto lo que era lo que cerraba toda esta lógica, que es la monarquía, donde en el siglo XXI ya no tiene credibilidad. Tienen credibilidad las monarquías europeas porque eran monarquías constitucionales antes del sufragio universal, la única que no era, en ese caso, es la nuestra, y sobre todo porque lucharon contra el fascismo, cosa que no hizo la nuestra. Y por tanto yo creo que todos estos elementos están poniendo en solfa lo que existe, y donde nos la jugamos es en la capacidad de reinventar algo alternativo. ¿Qué pasa? Porque asumamos que todo esto está en un profundo riesgo. Gracias, Juan Carlos. Rebeca. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque aunque haya dicho que con el cambio de un rey a otro parece que no cambió nada, incluso que se fue un poquito para atrás, eso me parece que es que están nerviosos y que quieren proteger la institución monárquica a toda costa, porque sí creo que se han roto muchas cosas, que no da mucho más de sí la monarquía, que ha pasado muchas crisis, ¿no? Y precisamente por eso yo creo que ahora están, después de lo de Urdangarín, que yo no creo ni que entre en la cárcel, pero fue algo muy importante, ya que la cuestión de que fuera juzgado, que estamos avanzando en muy buena dirección, y que si salen más cosas, si hay un escándalo de Felipe, no lo va a resistir ni de broma, ¿no? Pero sí que lo están intentando, y ahí deberíamos estar alerta a temas de censura y tal, ¿no? Gracias, Rebeca. Lucía. En términos generales, lo que ha pasado en este país en los últimos años es que efectivamente la sociedad ha cambiado, se ha vuelto exigente y, por supuesto, la monarquía
lo ha leído, lo ha visto que el cambio estaba ahí, por tanto ha hecho su propia perestroika, ¿no?, la monarquía española. Y creo que de momento lo está haciendo con algún éxito. Creo que en la sociedad española no hay una alternativa al régimen monárquico y además la prueba es que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas que hay en el Parlamento no cuestionan la monarquía en este momento. Es decir, así como Izquierda Unida y el PC sí que exigían un referéndum y estaban en contra, ahora las fuerzas políticas, incluida la vuestra, pues no está cuestionando efectivamente la forma de Estado, de momento no la cuestiona. O sea, le vale con lo que hay. Eso es una demostración de inteligencia política porque efectivamente en la sociedad española yo creo que no hay una demanda de un cambio de régimen. Gracias, Lucía. Andrés. Sí, muchas veces en los últimos años, sobre todo a raíz del surgimiento de Podemos, se ha parafraseado aquello de Gramsci, ¿no?, de que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Pues seguramente el caso Urdangarín es uno de los reflejos de que lo viejo sí puede morir, y aunque sea poco a poco, ¿no? Tú comentabas que la monarquía era un significante de la corrupción hasta el punto de que se llevó por delante al rey Juan Carlos para poder quitarse de en medio eso. Pero claro, Urdangarín sigue recordándonos aquello, sigue siendo nos retrotrae a aquel momento en el que la monarquía era un significante de corrupción, hasta el punto de que, casualidades de la vida, voy a hacer aquí una justaposición más o menos legítima, el mismo día de la sentencia de Urdangarín salió la de las tarjetas Blacks, que al final, periodísticamente, pues a muchos nos llevó a poner por encima una cosa sobre otra, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es lo que está en juego y la verdad veremos al final si lo viejo termina de morir y lo nuevo termina de nacer. Gracias, Andrés. Manolo. Yo creo que hay un nudo, ¿no? Un nudo entre crisis y conflicto. Ese es el nudo que hay. Yo creo que hay una crisis de régimen, yo creo que lo reconocemos todos. La fase de esa crisis de régimen es lo que podemos tener duda en este momento y de que hay un conflicto entre lo viejo y lo nuevo, entre las fuerzas que estamos por una renovación democrática del país y las fuerzas que están por mantener la estructura de poder tal como están hoy configuradas. ¿Lo nuevo dónde está? Es que desde las últimas elecciones el papel de esa restauración, de esa transición, la va a dirigir el Partido Popular. Y esas son las señales que tenemos por delante. Es decir, es el Partido Popular el que está dirigiendo el nuevo bloque de poder que va a articular esta transición hacia un nuevo régimen, que ya no será el régimen del 78, que será otra cosa, y que el protagonismo de eso va a ser, en gran parte, el protagonismo del aparato de justicia, que va a ser decisivo en esta fase. Muchísimas gracias, Manolo. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fort Apache.